Algemesí, ciudad de cultura y tradición. Situada en la provincia de Valencia y a tan solo 30 kilómetros de su capital, con sus aproximadamente 28.000 habitantes es conocida por sus fiestas y sus tradiciones, siendo la más destacada las fiestas de la Mare de Déu de la Salud, reconocidas como una de las 7 maravillas de la Comunidad Valenciana, uno de los 10 tesoros del patrimonio cultural inmaterial de España, declaradas bien de interés cultural y recientemente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Muixerangues, bastonets, carxofa, arquets, pastoretes, llauradores, tornechans son los bailes que cada 7 y 8 de septiembre convierten las calles de nuestra localidad en el escenario de representación de la cultura y la tradición de un pueblo, que a lo largo de los siglos ha ido forjando su propia identidad. Cada baile tiene su propia música, interpretada al son de dolçaina y tabal, y en algún caso con instrumentos de banda, y como no, nuestra banda sinfónica cerrando cada una de las procesiones. Otra fiesta destacada es la que se celebra la última semana del mes de septiembre, la Setmana de Bous, gran feria de las novilladas como se conoce a nivel nacional. Esta fiesta tiene un carácter singular, ya que el recinto taurino se construye cada año en el espacio de la Plaza Mayor de la localidad, utilizando como únicos materiales la madera, las cuerdas y clavos, y en tan solo 10 días se da forma a un coso único que, a diferencia del resto de plazas taurinas, esta tiene forma rectangular. La banda de música es la encargada de amenizar cada uno de los 9 festejos taurinos, además de iniciar la semana con un extraordinario concierto de pasodobles. Espacios naturales, la Chopera, la Llacuna del Samaruc, junto a edificios históricos, Basílica Menor de San Jaime, Convento de San Vicente, actual Museu Valencià de la Festa, completan parte de la oferta cultural de Algemesí. Pasear por sus calles, plazuelas, jardines, ofrecen al visitante lugares llenos de entretenimiento y relax. La banda sinfónica de la Societat Musical d'Algemesí podría considerarse una de las más antiguas de nuestro territorio, ya que los primeros documentos que hacen referencia datan de 1836, aunque existen otros que podrían hacerla más antigua. A finales del siglo XIX se produce uno de los hechos más importantes y que marcarían la historia de la banda de música de Algemesí. Este fue la participación en la primera edición del Certamen de Bandas de Valencia el año 1886. Y no solo importante por participar en la primera edición, sino que fue la primera en actuar, convirtiéndose así en la primera banda de música que actuó en este prestigioso concurso en que se ha convertido hoy en día. Otras participaciones destacadas en el Certamen de Valencia podrían ser la del año 1908, donde se consiguió el primer premio de la segunda sección, o la del año 1986, que coincidiendo con la celebración del centenario de la primera actuación, también se consiguió el primer premio de la segunda sección, bajo la batuta de don Armando Blanquer Ponsoda. A lo largo de su dilatada historia se han formado grandes músicos como don José Moreno Gans, gran compositor que fue Premio Nacional de Composición en diversas ocasiones, don José Ferriz, director de la Orquesta del Cairo y más de 40 años director de la Banda Municipal de Valencia, o don Bernardo Adán Ferrero, compositor y director. Actualmente la Societat Musical d'Algemesí está presidida por don Joaquín Borràs Castells y su banda sinfónica, bajo la batuta de don Alberto Ferrer Martínez, agrupa a más de 80 músicos, destacando su juventud y el gran número de ellos que realizan estudios de grado medio y superior en diversos conservatorios de la provincia y en la misma localidad. Además de la banda sinfónica, la Societat Musical cuenta con la Escuela de Música José Moreno Gans, con alrededor de 200 alumnos, y otras agrupaciones como la banda infantil, la banda juvenil y la agrupación solidaria Músics Sense Fronteres. Pasado y presente de una asociación que ha sabido tejer un entramado musical para que los nuevos educandos que se irán formando en su escuela de música sean los sucesores de aquellos músicos que con su esfuerzo y tesón han ido construyendo la historia de la banda sinfónica d'Algemesí.